Bienvenidos y bienvenidas compañeros y compañeras de Mindalia. Estamos en otro directo directamente desde el corazón de Mindalia. Ya saben que como siempre estamos aquí retransmitiendo información súper interesante. Y les recuerdo simplemente que este directo después quedará en diferido para que lo puedan volver a ver tanto en YouTube como en Mindalia Radio Voz. Además de que estamos retransmitiendo ahora en este momento desde Facebook, Twitch, Twitter, Vogan Live, Odyssey, Facebook. Ya creo que me lo voy aprendiendo de memoria, así que deben de ser esos, no sé si alguno por ahí que me falta. Pero bueno, de todos modos, los más importantes, ya saben, es donde están ahora mismo las personas. Y nada, simplemente hoy, como no, volvemos a tener el match. Este como dentro del ring tenemos a mi nombre que es Manny Mellizo y Alberto López, que siempre es un placer, es un honor poder hablar con él de temas variopintos. Yo siempre siento como que, a ver, tienen una lógica, pero tienen que mirarlos todos, desde el principio hasta fin. Y irán viendo en Alberto López, además de que pueden seguirle también en sus redes sociales, que las hemos dejado, por cierto, en la descripción del vídeo de YouTube, así que ya pueden hacerlo. Pero también en Mindalia tiene muchísima información y yo recomiendo que por favor vayan por ahí y le echen un vistazo porque es de verdad muy buena calidad. Y ahora os hablo un poquito sobre Alberto López y el tema que nos va a traer, que es el de cómo disolver las principales ataduras de la muerte. Como es normal que estamos en momentos de muerte, transformación, el otoño, los difuntos y la próxima semana, el día de todos los difuntos, ¿no? Todos los santos. Y pues tenemos aquí a Alberto López que nos va a traer este tema. Y a Alberto ya muchos le conocen, pero ya saben que si no lo conocen, os leo un poquito sobre él, os comento un poco sobre él y luego él que nos introduzca en el tema. Alberto es canalizador, posee formación en varias técnicas de sanación, entre ellas Theta Healing, sanación por arquetipos, energía universal, Reiki. Autor de 2 libros, yo me he leído uno de momento, maravilloso, ¿eh? Y dice, ha participado en la Semana Internacional del Esoterismo, además de que realiza conferencias, talleres y consultas. Y le tenemos aquí, al otro lado, compañero Alberto, ¿cómo estás? Te envío un saludo enorme, de verdad, y un placer que estés aquí una vez más en Mindalia. ¿Cómo te encuentras? Hola Mani, estoy asustado. Me has dejado impactado con lo del ring, pero bueno, vamos a ser más pacíficos que todo eso, espero. Eso es. Bueno, tú y yo somos súper pacíficos. Yo creo que si estuviésemos en un ring, nos tendríamos que, ¿cómo se dice? Ganaríamos que más tiempo se quede en el abrazo, el uno del otro. Entonces, En bueno, un ring somos muy aburridos, no damos nada de espectáculo, nada. ya te lo digo yo. Bueno, estaremos en otros rings que no sean rings, sino que sean otro tipo de cosas. Ahí yo creo que somos más interesantes. Así que de momento, Alberto, yo te agradezco siempre tu hermosa energía y te doy el espacio para que nos hables de este tema, el de cómo disolver las principales atadudes de la muerte. Luego yo te hago preguntas, ¿vale? Pero introdúcenos en el tema y luego vamos ahí en profundidad. Muchas gracias, Mani. Hoy vamos a hablar de un proceso que es delicado y complejo, que es el proceso en el que dejamos atrás el cuerpo físico, disolvemos el ego y partimos en un tránsito hacia la luz. Y la clave de todo este proceso es disolver el ego. Cuando mi cuerpo físico fallece, hay una serie de componentes, por decirlo así, que pueden dificultar mi viaje. Por ejemplo, la culpa, el miedo, a lo mejor el amor hacia mi familia, a lo mejor la avaricia. Todos esos componentes que son parte del ego pueden dejarme anclado en esta realidad. Puedo convertirme en un alma que no puede partir hacia la luz porque se ha quedado atrapado en el miedo al juicio, en la culpa por lo que he vivido, a lo mejor en el deseo de disfrutar de mi casa o de mi coche. Pues hoy es de lo que vamos a hablar, de qué causas nos atan, de cómo disolverlas y de cómo facilitar la llegada a la luz de ese alma que parte. Pero, paradójicamente, hablar de esto que parece que es aprender a bien morir, en realidad significa aprender a bien vivir, porque la clave para una muerte que nos lleva hacia un tránsito sencillo, armonioso y equilibrado es saber vivir. Vivir según principios y valores auténticos, según equilibrio, según armonía y según, por decirlo así, una sabiduría. Entender lo que es la vida de verdad. Entender que si yo me apego a mi casa, a mi coche, después, cuando llegue el momento de la muerte y el tránsito hacia la luz, yo me voy a quedar aquí atrapado en ese coche. Y va a resultar que yo no soy el propietario del coche, sino que el coche es mi dueño. Si yo me quedo esclavizado a mi casa, va a resultar en este momento de la muerte, del tránsito a la luz, que yo no era el propietario de la casa, sino su esclavo. La palabra muerte es una palabra que nos atemoriza mucho y yo lo voy a usar hoy.
La voy a usar porque creo que hay que vaciar esa palabra del contenido más triste, más oscuro, para revestirlo de un contenido de luz. La muerte es dejar atrás esta cáscara para poder reencontrarme en mi verdadero hogar con aquello a lo que llamamos luz. Y en ese proceso tengo que tener en cuenta que tengo que ser libre, que ser responsable y tengo que ejercer mi verdadero poder. Muchas veces a lo largo de la vida me convierto en una víctima y ese victimismo se convierte a su vez en rencor y en odio. Y el rencor y el odio me atrapan aquí. Pues tengo que tener en cuenta que la muerte es una máscara a la que yo revisto de miedo, a la que revisto de oscuridad, a la que revisto de prejuicios y castigos. Pero a su vez, si quito todo ese contenido, la muerte puede ser un tránsito sencillo, equilibrado y armonioso hacia la luz. Y al mismo tiempo que la he llamado máscara, le voy a llamar espejo. ¿Y por qué llamo a la muerte un espejo? Porque en ese momento no cabe la mentira. En ese momento me voy a reencontrar con mis verdaderos principios, con mis verdaderos valores, con lo que de verdad pienso acerca de mí mismo. El juez más severo en el momento del tránsito a la luz soy yo. Así que tengo que llegar a ese momento con las cuentas claras, teniendo principios y valores que me hayan guiado y habiendo tomado las decisiones correctas. Si no, el miedo al juicio, la culpa, el rencor por lo vivido me van a atrapar en este plano. Así que vamos a entender en cierta manera la muerte como un espejo que nos muestra lo que de verdad somos. Yo soy una persona realmente que ama, realmente bondadosa, o soy una persona hipócrita que dice amar y que dice ser bondadosa solo por ganarse el aprecio de los demás. Soy a lo mejor una persona resentida, soy una persona que no acepta lo que está viviendo, o soy una persona que acepta, agradece y bendice el camino que está realizando. Pues a lo mejor puedo engañar a mis amigos o a mis familiares, pero no me voy a poder engañar a mí mismo en ese momento al que llamamos muerte. Ahí se quitarán todas las máscaras y podré ver mi verdadero rostro, el rostro del amor o del miedo, el rostro del perdón y de la liberación o el rostro del juicio y del castigo. Así que aprender a fallecer, a realizar ese tránsito de manera sencilla, significa en realidad aprender a vivir. Y de eso hablamos hoy, de aprender a vivir, Manny, de aprender a vivir. Ya estaba pensando, Alberto, creo que es como el otro día lo comenté, ¿no? En otro directo y hablábamos de realmente no podemos, esto también es modo pregunta, ¿eh? Pero no podemos ya realmente llegar a ver, por ejemplo, cuando juzgamos a alguien, si está haciendo, imagínate que a lo mejor juzgamos a alguien por falta de deshonestidad, no podemos llegar a saber qué tan honesto o qué tan deshonesto es una persona. Solo podemos llegar a saber qué tan honestos somos nosotros con nosotros mismos. Claro, al final tú eres mi espejo. Cuando yo estoy enfadado contigo, cuando te recrimino algo, cuando tengo algún tipo de odio, de juicio hacia ti, en el fondo siempre es el mismo proceso. Me juzgo a mí mismo y proyecto ese juicio en los que me rodean. Si quiero dejar de juzgar a los demás, si quiero estar en armonía con ellos, con quien tengo que estar en armonía verdaderamente es conmigo mismo. A quien tengo que dejar de juzgar verdaderamente es a mí mismo. Las personas que están en paz consigo mismas no juzgan a los que les rodean, simplemente les aceptan. Y las personas que están en conflicto consigo mismas juzgan todo lo que, por llamarlo así, está en su vida. A las personas, a las circunstancias, pues aprender a aceptar es el primer paso para poder tener una vida equilibrada, armoniosa, plena y poder tener un tránsito a la luz también equilibrado y también, por decirlo así, armonioso. Si yo estoy constantemente juzgándote y castigándote, toda la ira y todo el odio que acumulo hacia ti, en realidad en muchos momentos hacia mí mismo, me va a atrapar. Me voy a quedar atrapado en ese deseo de castigarte porque has sido injusto, de castigarte porque has sido mala persona, etc. Si aprendo a amar, si aprendo a perdonar, si aprendo a aceptar a quien me rodea, en el momento de la muerte no me quedo atrapado en ese deseo de venganza o de justicia, sino que te dejo partir. Al final, muchas veces el verdadero truco para liberarse es no atarse de antemano con esas cadenas de juicios y de castigos. Cuanto más juzgo, cuanto más me castigo a mí mismo o castigo a los demás, más voy a quedar atrapado en el momento de la muerte. Así que aceptar es la primera clave para poder liberarse en ese momento de manera sencilla. Aceptar y agradecer lo que estoy viviendo. Agradecer todo, aunque a veces resulte doloroso o resulte difícil de entender. Al final, son las grandes claves
de la vida que aplico en ese momento. Por ejemplo, uno de los grandes frenos, de las grandes anclas, es la culpa. Me siento culpable por cómo he tratado, por ejemplo, a mi mujer. Y cuando fallezco, esa vergüenza por mi comportamiento, esa culpa, me impiden ir hacia la luz. Porque a lo mejor deseo pedir perdón, porque a lo mejor deseo que esa persona entienda que yo me arrepiento, o porque a lo mejor tengo miedo al juicio de esa divinidad que se supone me está esperando para castigarme por lo que he hecho. Pues en ese momento del fallecimiento, yo tengo que realizar un acto de perdón a mí mismo, pero mi familia puede ayudarme mucho. Por ejemplo, si yo he tenido un conflicto con mi mujer puede, simplemente hablándome, perdonarme. Y eso le ayuda a ella, que queda libre de ese conflicto, y me ayuda a mí como alma que parto, porque me ayuda a liberarme. La culpa es de las grandes cadenas, de las grandes anclas que nos atan a este plano. Me siento culpable porque no dediqué suficiente tiempo a mis hijos. Me siento culpable porque a mi mujer la engañé, porque a mi padre le defraudé, porque a lo mejor en el trabajo tenía que haberme esforzado más. Y el no entender que yo tenía que vivir esas experiencias, el no aceptarlas, me atan. Pues tengo que trabajar en esa aceptación para que en ese momento pueda partir en libertad. Fíjate, lo primero que me va a atar en ese momento, antes de hablar de la culpa o del miedo, es la sorpresa. En el momento de la muerte, lo primero que me ata, lo primero que me impide realizar el tránsito de la luz, es que no comprendo que he fallecido. Imagínate una persona que va conduciendo una moto, tiene un accidente repentino y en el impacto fallece. Su espíritu no asimila lo que ha ocurrido, no es consciente de que ha fallecido. Y ese proceso del velatorio, de ir al cementerio, de la familia reuniéndose, es un proceso en el que ese alma que está perdida, que está en estado de shock, va a ir entendiendo lo que ocurre. Cuando estamos en ese punto, tenemos que ir integrando lo ocurrido, tenemos que ser conscientes y al mismo tiempo van a llamarnos, por decirlo así, hacia la luz, nuestros guías, familiares, amigos ya fallecidos. Pero si yo no sigo ese camino hacia el que me llaman, nadie me va a obligar. En ocasiones, el velatorio, ese momento en el que la familia se reúne para despedir al que ha fallecido, es el momento en el que esa persona entiende, he fallecido, asimila el impacto, por decirlo así, emocional e intelectual y empieza a darse cuenta. A veces no somos conscientes de lo que ha pasado. Si es un proceso de una enfermedad larga, yo me voy haciendo la idea. Mira, a lo mejor voy a fallecer o los médicos me dicen que es probable que fallezca. Pero cuando es algo repentino, cuando es un infarto, un accidente, no soy consciente de lo que ha ocurrido. Y llega un momento en que a lo mejor veo mi propio cuerpo, pero no me reconozco. O a lo mejor veo a mi familia reunida, pero pienso que es algún tipo de celebración, porque estoy en un estado de confusión mental, por decirlo así. Gradualmente tengo que ir entendiendo, haciéndome consciente que he fallecido. Yo te puedo contar que he vivido el caso, por ejemplo, de una persona que fue consciente de su propio fallecimiento por el tañir de las campanas de su pueblo. Cuando escuchó las campanas de su pueblo tañir a difunto, ella comprendió que había fallecido. Y en esa comprensión, en esa conciencia, dio un paso hacia la libertad. A veces me quedo atrapado en que no me he enterado, permitidme la expresión sencilla, no soy consciente de que he fallecido. Veo a mi familia, pero en ese momento la percepción, al no tener cuerpo físico, está muy distorsionada. Y estamos en una especie de shock. Y no somos conscientes de lo que ha pasado. Pues en la primera forma de liberarse es darse derecho a ser consciente de lo que ocurre. Y ahí mis seres queridos me pueden ayudar, hablándome, explicándome lo que ha ocurrido, con todo el amor, con todo el cariño, con toda la honestidad, pero ayudándome a ser consciente de lo que ha pasado. Y después aparece la culpa. Después aparece el miedo a ese juez que me va a castigar porque no fui un buen padre, un buen marido, porque a lo mejor trabajé mucho o trabajé muy poco. Aparece la frustración. Ahora que me iban a promocionar a director del banco, ahora que iba a terminar de pagar la hipoteca, pues tengo que desapegarme de todos mis objetos materiales, de todas mis propiedades, como forma de facilitar el tránsito. Si me quedo pegado, permitidme esta expresión, por favor, a mi colección de libros que tanto quiero, a mis relojes, que de invertir tanto tiempo y tanto dinero en tener esa colección, a esta casa que yo mismo construí, me estoy impidiendo evolucionar a mí mismo. Pues ahí, una vez mis seres queridos pueden ayudarme en el tránsito. ¿Cómo? Regalando mi ropa, regalando, por ejemplo, mi colección de libros, regalando mi colección de relojes y diréis, pero es casi como cruel, ¿no? Parece que le va a doler.
En realidad lo que estamos haciendo es ayudar a disolver la energía de esa persona que ha quedado impregnada en la ropa, en los relojes, en una colección de sellos, lo que fuese. Cuando la energía se va disolviendo, él va perdiendo esas ataduras y puede partir hacia la luz. Al final es un proceso complejo en el que tenemos muchas ayudas, pero en el que yo tengo que hacerme consciente y liberarme de mis propias ataduras. Si yo me quedo atrapado, por ejemplo, en el deseo de ayudar a mi familia, me quedo atrapado en ese amor, en esa bondad hacia mi familia, no puedo evolucionar. Pues ahí tengo que ser consciente de que mi camino, me guste o no me guste, es dejar partir a la familia, dejar partir a mis hijos, por mucho que les quiera, y seguir mi evolución. Y ellos me pueden ayudar. ¿Cómo? Desde la honestidad, hablándome, diciéndome que me dan derecho a partir, que entienden que tengo que irme, que no me recriminan ni me culpabilizan por abandonarles. A veces en el amor que siento hacia una persona que ha fallecido, le culpabilizo porque te vas y me abandonas con nuestros hijos, con la hipoteca medio pagar, con fíjate, el coche estropeado, me dejas indefensa. Y esa persona que está percibiendo la vibración de mis palabras se queda atrapada en su culpa y en su deseo de ayudarme. Pues tengo que hablar con esa persona que ha fallecido para ayudarle a entender que su camino ya no es aquí, que por mucho que yo te quiera, por mucho que yo desee que estés a mi lado, ya no tienes que estar aquí. Y desde esas palabras darle derecho a liberarse. Y él tiene que reaccionar dándose ese mismo derecho. Os dejo partir a mis hijos, a mi mujer, a mi padre que está ya mayor. Y me voy. Al final son cadenas que sujetamos desde los que están todavía encarnados en un cuerpo físico y desde los que parten. Pues para prepararme yo para ese momento, tengo que ir integrando lo que va a ocurrir. Tengo que ir integrando que en ese momento yo no tengo que quedarme a proteger a nadie. Tengo que partir, tengo que seguir mi propio camino. Tengo que desvincularme de todos esos objetos que tanto quiero, que tanto esfuerzo me ha costado pagar, que tanto he coleccionado. Tengo que entender que lo que me espera no es un juicio, lo que me espera es amor. Muchas veces el temor a un juez, a un castigo de gran crueldad, hace que me quede aquí atrapado, en la sensación de que yo no soy digno, de que Dios me va a reprochar o a castigar. Dios es amor, somos verdaderamente amor. Pues voy a emprender ese camino con fe, con confianza, en que yo tendré que aprender cosas que aquí dejé a medias, pero nadie me va a castigar. Tengo que partir con el convencimiento firme de que lo que me espera es luz, no castigo. Y eso tengo que ir integrándolo ahora, hoy, aquí que estoy encarnado. No esperar a que, bueno, más adelante, cuando sea mayor, ya, cuando termine el trabajo y me jubile. Entonces, no. Empiezo a trabajar en lo único que tengo, el presente. Y en eso consiste Mani, en trabajar en el presente para que haya principios y valores fuertemente arraigados en mí que me ayuden a liberarme de todas esas anclas que si no las he trabajado o si no las he, por decirlo así, gestionado con sabiduría, me van a atrapar. Al final consiste en eso simplemente. Pero vamos a ver una cosa, porque yo te pregunto, ¿no? Ahora, más o menos lo has explicado, ¿eh? Pero siento que es importante, y es que cuando, cuando llega ese momento, el de la muerte, claro, te puede pillar por sorpresa, entre comillas, ¿no? Y como que todo lo que llevas haciendo en la vida es importante, como estás diciendo tú ahora, ¿no? Entonces, yo creo, te quiero preguntar si es importante solo un cambio de paradigma, ¿no? Como por dejar de pensar en Dios como un juez, y sino más como un, eh, lo contrario, ¿no? En vez de un juez, Un ser de amor, un ser de un amor. ser de amor. O si, por ejemplo, también autoconvencerse, y de qué manera, de que la muerte no es el final, porque también entiendo, creo yo, te pregunto, porque es como que siento que inconscientemente, incluso a mí, que yo me abro a estas ideas, a veces hasta se me olvida, incluso que he tenido también experiencias así como cercanas a la muerte, luego se me olvida. Entonces, ¿cómo podemos afianzar esto que tú nos estabas diciendo? ¿Cómo es afianzar esta práctica, esta idea, esta filosofía para, para vivir, no para esperar, para prepararte a la muerte, sino como para vivir mejor? Tenemos que trabajar en unidad. ¿Y eso qué quiere decir? Trabajar en distintos ámbitos. Leer y reflexionar acerca de la muerte no como un final, sino como simplemente una parte del paisaje. Trabajar en principios y valores auténticos, pero al mismo tiempo darme derecho a disfrutar.
¿Por qué? Porque muchas veces me lleno de responsabilidades y no disfruto de la vida. Y en ese momento el quedarme con la sensación de que he desperdiciado mi vida es otra atadura. ¿Cómo trabajar en mí? Disfrutando de la naturaleza, disfrutando de la meditación, de los seres queridos, pero al mismo tiempo que disfruto, lo relativizo. Algún día esto lo perderé. Y además soy humilde, eso no depende de mí, no depende de mi fuerza de voluntad, no depende de mi esfuerzo. Simplemente es el camino. Pues en ese camino, en algún momento, mi cuerpo fallecerá, volverá a nuestra madre, la naturaleza. En algún momento perderé esta casa que tanto me gusta. Y desde esa relatividad y desde esa humildad nace una sabiduría. Al final yo no puedo controlar mi vida. No puedo controlar en qué momento o cómo moriré. Pues lo que tengo que hacer es entender que lo importante es el hoy, el presente. Tengo que ser humilde. Tengo que aceptar que la muerte forma parte de mi camino, pero que no es un auténtico final, sino simplemente un cambio de paisaje. Y me dirás, ¿pero cómo puedo aceptarlo? Pues parte trabajándolo intelectualmente y parte con herramientas que todos conocemos ya. La meditación, el contacto con la naturaleza, la confianza. Fijaos, cuando fallecemos, el chakra sobre el que más se actúa desde nuestros guías para ayudarnos a liberarnos es el chakra corazón, porque ese chakra es el chakra de la disolución del ego, donde, por decirlo así, puedo disolver mi personalidad y lo que me ata para partir en libertad. Cualquier meditación que enfoquemos a trabajar este chakra, por ejemplo, simplemente estar en paz y rodearlo de luz, rodearlo de una llama violeta transmutadora, cualquier tipo de meditación encaminada a este chakra me va a favorecer muchísimo en la disolución del ego. Me va a favorecer muchísimo en ese momento el expresarme. Muchas veces en el momento de la muerte me quedo con ese dolor de lo que no te he dicho. A lo mejor no te he dicho suficientes veces que te quiero, o no te he dicho lo que de verdad siento acerca de nuestra relación o lo que sea. Pues la expresión libre es una de las grandes medidas para que en ese momento yo esté en paz. Si me voy con la sensación de que no te he dicho lo que te tenía que haber dicho, ahí me quedo atrapado. Y la expresión libre no es solo la expresión bonita, el decir que te quiero, también es decir a veces que me he enfadado contigo. Tenemos muchas veces guardados dentro de nosotros muchos sentimientos, pues esos sentimientos se convierten en eslabones de esclavitud cuando llega la hora del tránsito a la luz. Tengo que haber sido capaz de haberme expresado, de haber compartido, de haber manifestado mi sentir. Algo tan sencillo como decirle a mi padre te quiero o decirle estoy enfadado contigo, algo tan sencillo como eso es muy liberador en ese momento. Algo tan sencillo como dar las gracias por lo que tengo, pero al mismo tiempo que doy las gracias, entiendo que es algo perecedero, que no es parte de mí, mi casa no es parte de mí, es una propiedad. Y es distinto ser el propietario de mi hogar que no que mi hogar sea mi propietario. Pues ahí tengo que tener muy claro ese concepto. Lo que tengo, lo que poseo, es perecedero. Lo que soy es eterno. Pues voy a trabajar en lo que soy. Y a veces ese trabajar en lo que soy es romper con ciertos estereotipos de la sociedad, enfrentarme a lo que la sociedad considera más importante, ser el más guapo, el más rico, el más triunfador, y encontrar mis valores por mí mismo, no porque Instagram o porque la televisión me diga, por mí mismo. Al final hay muchísimo de honestidad en este camino. Si yo no soy honesto conmigo mismo, no voy a poder llegar a ese punto verdaderamente libre. Voy a tener muchas mentiras que me van a atrapar. Así que tengo que trabajar también en esa honestidad conmigo mismo. Qué bonito, Alberto. Qué bonito, estamos en esto, ¿eh? Estamos en este reconocimiento del valor propio. Todas las personas aquí que te estamos escuchando, segurísimo. Proceso de cambio muy fuerte. Así que, Alberto, vamos a hacer una cosa. Como hay muchas preguntas, están entrando y yo creo que podemos profundizar también con las preguntas de la audiencia. Quiero que nos cuentes sobre tu canalización y lectura de registros acásicos y luego después nos dices tus redes sociales para poder seguirte, para luego pasar a las preguntas. Muchas gracias, Manny. Yo soy canalizador y lector de registros acásicos. ¿Y qué es lo que puedo aportar? Una ventana. Una ventana para que veáis razones auténticas para lo que experimentáis. Razones que pueden aludir a estructuras mentales creadas en la infancia, a experiencias vividas en otras vidas, a herencias de los ancestros del clan. En una canalización encontramos una raíz auténtica para lo que hoy estoy experimentando. Y encontramos también herramientas para cambiar. Porque al final el camino tiene que ser práctico, tenemos que ser pragmáticos, vivimos en esta dualidad.
y para poder transformar mi vida necesito herramientas prácticas. ¿Cuál es uno de los componentes más importantes de una canalización? El no juicio. En ningún momento se juzga lo vivido, en ningún momento se juzga tus creencias o se juzga lo que has experimentado. Desde esa aceptación, desde ese no juicio, en verdadera libertad, aparecen herramientas que muchas veces mi mente no puede percibir. Y esas herramientas nos ayudan a sanar y a transformar nuestras vidas. Al final, una canalización es una mirada limpia, porque no es la mirada mía como Alberto, sino la mirada de nuestros guías. Y desde esa mirada hay una visión limpia de mí mismo, limpia de miedo, de prejuicios, de culpa. Y ahí encuentro razones auténticas y herramientas verdaderamente transformadoras. Eso es una canalización o una lectura de registros. Una ventana abierta a una razón auténtica, sin prejuicios ni miedos, y herramientas prácticas para la transformación. En eso consiste mi labor. Si queréis saber más, podéis encontrarme en mis redes sociales, Alberto López Canalizador en YouTube, en Instagram, en Facebook y albertolopezcanalizador.com, que es mi página web. Gracias. Y también están además en la descripción del vídeo de YouTube, aquí, para poder entrar en contacto directamente con Alberto López. Muy bien, Alberto, muy bonito, como siempre. Entonces, vamos a ir con las preguntas. Vamos con las preguntas, la profundidad de las preguntas, con las que además yo creo que entramos en una conexión hermosísima con la gente. Así que mira, Giselle Moore desde Perú te pregunta, ¿cómo puedo hacer para estar bien conmigo misma y cómo puedo saber si mi mamita fallecida está bien al otro lado? Hola Giselle. Pues mira, para estar bien conmigo mismo, lo primero que tengo que hacer es trabajar en la aceptación. Tengo que entender intelectualmente que todo lo que yo he vivido era necesario en mi camino de aprendizaje, pero también era necesario en el camino de aquellos que me rodean. Cuando yo vivo algo y repercute, por decirlo así, en el camino del otro, tengo que entender que es un aprendizaje en unidad, que mi alma y su alma eligieron este encuentro y que sabían cómo iban a ser nuestros egos. Las almas no son, y permíteme esta palabra, no son tontas ni son ciegas. Saben que mi ego va a ser de una manera determinada, porque ellas lo han forjado así, entre otras cosas. Y desde esa sabiduría entienden cómo nos vamos a enriquecer en la evolución. Tengo que agradecer. Fíjate, la gratitud es una vibración tan elevada que nos permite sanar aspectos de nosotros mismos que consideramos imposibles de cambiar. Pues agradecer es algo que tengo, y permíteme por favor la metáfora, que grabar a fuego en mi piel. Tengo que dejar de darle tanta importancia a esta mente para darle más importancia a este corazón. Porque en mi corazón hay una voz auténtica, la voz de mi alma, que se expresa a través de la intuición. Cuando me permito escuchar mi intuición, puedo ver caminos de evolución y aprendizaje que mi alma no entiende, que mi mente no entiende. Tengo que empezar a trabajar el perdón como medida de liberación para mí y para aquel al que perdono. Tengo que entender que la sabiduría del alma no tiene los objetivos que tiene la mente, el triunfo social, el ser más guapo, etcétera. No, sus objetivos son distintos, su camino es distinto. Y tengo que confiar. El universo es un lugar sabio, coherente, ordenado. Cuando tú has vivido algo, tiene un porqué y tiene un para qué, aunque la mente no lo entienda. Pues desde esa confianza acepto, agradezco, bendigo y mira, disfruto. Para mí disfrutar la vida es muy importante. Darse derecho a tener una vida plena, tener una vida abundante y una vida con sentido. Eso es fundamental. Respecto a una persona que fallece, ¿cómo puedo saber si está bien o si está, por decirlo así, atrapada en el camino? Primer consejo, tu propia intuición. Cuando tú piensas en esa persona, cuando, por decirlo así, la visualizas delante tuyo, ¿qué llega a ti? No desde la mente, desde el corazón. La visualizo delante de mí, ¿qué llega? Llega pena, llega tristeza, llega amargura o llega libertad y amor. En este caso concreto yo puedo decirte, si me permites, que está bien, que está en la luz y que el tránsito fue sencillo y de una manera equilibrada y armoniosa. Pero más allá de este caso en concreto, date la posibilidad de confiar en ti misma. Date la posibilidad de preguntarte a ti misma y de responderte estas grandes cuestiones. Fíjate, a mí me gustaría pediros a todos que confiéis más en vosotros, en vuestra intuición, en vuestra voz. Siempre parece que tenemos que recurrir a profesionales o a terceros. Pues no. No hay nada en mí que no haya en vosotros. Así que daos el derecho a confiar en vuestra intuición. Daos el derecho a confiar en esa voz auténtica que trasciende al miedo. Daos derecho a preguntar a los guías, a aceptar sus respuestas, a pedir información en sueños,
a pedir sincronicidades que os aclaren aspectos del camino. Daos ese derecho, porque es un derecho que es vuestro. Simplemente, no depende de lo que yo he estudiado, de lo que yo he vivido, de lo que he hecho. No es un examen. Depende de que mi naturaleza es ser alma. Yo soy un alma encarnada. Y todo esto a lo que llamamos intuición, canalización, sanación, en realidad no es más que la escucha de mi auténtica voz. Pues yo tengo derecho, como alma encarnada, a escuchar mi propia voz. Así que, Giselle, escúchate, escúchate. Gracias, Giselle. Gracias, Alberto. Más preguntas, ¿vale? Seguimos así, yo meto la quinta para seguir con las respuestas hermosas. Y entonces la siguiente pregunta te escribe Kelly Garayar y te pregunta, ¿por qué una persona permite tanto que le insulten, dicen, la traten mal, etcétera? ¿Quién, quién está mal ahí? ¿El que lo permite o el que lo hace o ambos? No está mal nadie. Están viviendo lo que necesitan vivir para evolucionar, para aprender. Así que no está mal nadie. Ahora bien, ¿por qué yo permito que me ofendan? La raíz concreta puede ser distinta. Puede ser, a lo mejor, por una vida pasada, por una herencia de los ancestros, pero siempre se materializa en falta de amor a mí mismo. Como no me amo a mí mismo, busco en el exterior ese amor que debería nacer en mi propio pecho. Como estoy buscando amor en el exterior, termino aceptando cosas que no debería aceptar. Termino necesitando tanto esa aprobación que para conseguirla no me importa, permíteme esta expresión por favor, que me pisoteen. ¿Cuál es la verdadera solución a esta situación? Aprender a amarme. Además, ¿sabes lo que pasa? Cuando estoy en esa situación, por ejemplo, en una pareja de las que llamamos tóxicas, en el momento en que yo no me siento amado y aprobado y aceptado por la otra persona, ¿sabes lo primero que ocurre? Que me culpabilizo a mí mismo. En el fondo hay una especie de, permíteme la expresión, de mecanismo intelectual que me dice, si no te sientes lleno de amor por tu pareja, es porque tú no eres lo suficientemente bueno. Y eso complica aún más la situación. Pues en esta situación de aprendizaje, tengo que aprender a amarme a mí mismo. Desde ese amor, aprendo a poner límites, fronteras. Esto no lo tolero. Y ese límite es muy bueno para mí porque me ayuda a crecer en amor y en respeto a mí mismo, muy bueno, muy sanador para mi interlocutor, porque le ayuda a entender que toda relación, da igual de qué relación hablemos, tiene que basarse en el respeto. Pero además hay como una onda de choque, como una piedra arrojada en un estanque. Esa onda de choque llega a mi clan y llega a la sociedad. Aprender a poner límites desde el amor a mí mismo es una gran medida de sanación, un gran instrumento para sanar. Pero el origen siempre es no me amo. Como no me amo, busco tu aprobación y tu aceptación. Como estoy desesperado, permíteme esta expresión, porque tú me quieras, acepto todo. Y cuando no me siento lleno de amor, e insisto que la única forma de sentirme lleno de amor es amándome a mí mismo, cuando no me siento lleno de amor, me culpabilizo. Y como me he culpabilizado, me castigo. Y si te das cuenta, es un círculo vicioso del que es difícil salir. ¿Cómo se sale? Aprendiendo a amarme. Y desde ese amor a mí mismo, poniendo límites. Gracias. Ok, Alberto, muchas gracias. Más preguntas. Mira, José Lomeli, le enviamos un saludo enorme a José Lomeli. Desde Estados Unidos te pregunta, Alberto, ¿y cómo reconocer que son nuestros guías los que nos esperan? De hecho, hay una pregunta que he leído después también que te dice, a ver, vamos a ver si las podemos juntar porque creo que pueden ser interesantes si están dentro de lo mismo. Estaba por aquí, me he acordado ahora mismo, porque te decía, vale, era algo así como, ah, mira, ¿por qué los ángeles o guías no ayudan a estas almas perdidas a ir a la luz cuando llega la muerte? Y justo con la otra Sí, de José Lomeli, perdón Alberto, que decía eso, ¿no? no Es tranquila. cómo reconocer si nos esperan nuestros guías. Sí les ayudan. Pero ¿sabes cuál es el núcleo de la ayuda que te da un ángel o un arcángel o un guía, tanto cuando has encarnado como cuando estás en el proceso de tránsito a la luz? El respeto al libre albedrío. ¿Qué quiere decir eso? Un arcángel, un guía, un ángel, te va a ayudar siempre dentro del límite a lo que tú, por decirlo así, estés dispuesto a vivir. Si yo tengo miedo a ir hacia la luz porque pienso que me espera un Dios que me va a castigar, o me siento culpable por cómo traté a mi padre, y me quedo ahí atrapado, por mucha labor que realicen los guías, lo que no van a hacer es secuestrarme, entre comillas, para llevarme a la luz. Es decir, van a aportarme luz, van a aportarme
todo lo que pueden aportar, que es muchísimo, muchos niveles, pero en ningún momento me van a forzar a nada. El amor no consiste en romper el libre albedrío, consiste en respetarlo. Y si yo no estoy preparado, porque hay lecciones que no he aprendido, porque considero que debo estar aquí para cuidar de mi casa, cuidar de mis hijos, por mucho que los guías hagan y hacen muchísimo, no me van a obligar. ¿Cómo reconocer a un guía? Escuchando. Escuchando. Al final es tan sencillo como escuchar en mí cómo resuenan sus palabras, cómo resuena su vibración. Hay mensajes que según les escuchas sabes que son de amor, sin más. Mensajes de aceptación, de gratitud, de bendiciones, de respeto, de sabiduría. Pues ese mensaje tiene que venir emitido por un ser de luz. Cuando un mensaje es de juicio, de castigo, de intolerancia, de falta de solidaridad, sé que no es un ser de luz. Tan sencillo como eso. Hay que decir que cuando estamos en ese punto, cuando nos hemos liberado del cuerpo físico, nuestra percepción no tiene mucho que ver con la que tenemos ahora, cuando estamos encarnados. Percibimos más la vibración que la literalidad de las palabras. ¿Eso qué quiere decir? Tú imagínate que una persona de mi familia fallece y yo le digo, mira, puedes partir porque yo estoy preparado para vivir sin ti, porque te dejo partir, etcétera. Él en realidad no está escuchando tanto la literalidad de mis palabras como la vibración que yo emito. Si yo te estoy diciendo que puedes partir, pero mi vibración es no te vayas, por favor, porque no puedo vivir sin ti, él lo que escucha es eso, no te vayas. Por eso es tan difícil engañar, entre comillas, a una persona que parte. Por eso hay que ser honestos con ellos y no tratar de fingir sentimientos que no tengo. Ser honestos. Te quiero mucho, te voy a echar mucho de menos, pero gradualmente iré sanando este dolor. Como ellos perciben la vibración y no la literalidad, es mucho más sencillo para ellos percibir si un ser es de luz o es de oscuridad. Además, cuando yo fallezco, me están esperando familiares, personas de mi entorno que han convivido conmigo. Entonces es como decir, mira, me está esperando, por ejemplo, mi abuelo, mi abuela, para llevarme al hogar. Y todo eso simplifica muchísimo el proceso, porque es al final sentirse acogido por las personas que de niño jugaban conmigo y me abrazaban, o sentirme acogido por un hermano que falleció hace 2 años, por ejemplo. La familiaridad, el amor, ese vínculo tan profundo que tengo con ellos, simplifican muchísimo el camino hacia la luz. No es un ser desconocido, no es un ser que no sé si es de luz o de oscuridad. Es el que me acunaba cuando era niño. Es quien me alimentaba cuando tenía 6 años y volvía hambriento del colegio. Ese abuelo, esa abuela me están esperando. Pero insisto, no me van a llevar a la fuerza. El respeto al libre albedrío es una regla que no se puede romper. Si yo no estoy preparado y necesito más tiempo, tendré que vivir esa circunstancia. Y el tiempo, por otra parte, en ese estado tiene otra connotación distinta. No son conscientes del tiempo como lo soy yo, porque yo percibo el tiempo mucho asociado a mi propia percepción física, a mi cuerpo. Pero si yo no tengo cuerpo, las estaciones, los cambios de clima, el paso del tiempo, tiene otro tipo de connotaciones. A veces una persona fallece, pasan muchos años y no es consciente de que ha fallecido. Está extrañada porque no ve a su esposa, está extrañada porque no ve a sus niños, pero es que esos niños hoy son ancianos ya y no les reconoce como tal. Por eso es un complejo proceso en el que tenemos que ir ahondando poco a poco y dándonos derecho a entender que podemos ayudar mucho en ese proceso, pero que no podemos ni debemos intentar forzar nada. Simplemente respetar el camino de cada uno. Simplemente. Gracias. Qué bonito está Alberto, ¿eh? La libertad total. Muy bien, vamos con una última pregunta, ¿vale? ¿Te parece? Y así ya, luego ya después te pido que te despidas, nos digas alguna cosa más bonita, o sea, más, coma, no, más, bueno, que no sea más bonita porque no es más bonita, sino simplemente otra cosa más, entre ellas, que sea bonita. Bueno, vamos a ir, que las palabras no nos dejan comunicarnos directamente desde el alma. Lorelí Silva desde Uruguay te pregunta, mi caso es que mi marido se suicidó, dejó una carta pidiendo perdón y le he hablado perdonando y más sobre todo que busque la luz, pero en ese caso, al ser así, ¿cómo es, no? Al haber sido un caso de suicidio, entiendo. El suicidio es para mí el caso más complejo de todos. El suicidio muchas veces viene asociado a depresiones o adicciones. En una depresión o en una adicción, toda mi estructura energética está parasitada. ¿A qué me refiero?
Un parásito lo que hace es coger una semilla que hay en mí, por ejemplo, una semilla de apatía o de tristeza, y multiplicarla hasta que se convierte en depresión. Cuando tengo una depresión o tengo una adicción y por tanto estoy parasitado, mis chakras se bloquean, al menos al principio parcialmente. Por ejemplo, primer chakra. El primer chakra es el chakra raíz o chakra de la supervivencia. Cuando se bloquea, cuando se desestabiliza, no tengo deseo de vivir. No quiero seguir en este plano. Por ejemplo, el chakra corazón, que es un chakra de empatía, de unión, de unidad con los demás. Cuando esos parásitos le bloquean parcialmente, yo me siento en soledad absoluta. No puedo ponerme en la piel del otro, no puedo conectar con el otro. ¿No habéis visto, por ejemplo, adictos que son capaces de golpear a su madre con tal de conseguir dinero para una próxima dosis? Su parasitaje es tan intenso que no pueden entender el sufrimiento que están causando. El tercer chakra, que es un chakra de poder, de implicación, de seguridad, de confianza, llega un momento en que está tan desestabilizado, tan desequilibrado, que yo considero que jamás saldré de aquí, jamás podré sanar mi adicción o jamás podré sanar esta depresión. Todo esto, ¿qué conlleva? Que mi libertad, mi responsabilidad y mi poder están alterados. Cuando yo tomo una decisión como es suicidarme, con mi libertad, mi poder y mi responsabilidad alterados, el karma y todo lo que vivo a partir de ese momento es distinto a si lo hubiese tomado desde una libertad, una responsabilidad y un poder pleno. Si tú coges un ordenamiento jurídico, como por ejemplo el español, son distintas las penas para un niño que para un adulto. Si un niño roba una moto es distinto a si lo roba un adulto. ¿Por qué? Porque el niño tiene menos conciencia, es menos maduro. Pues en ese momento, una persona que se suicida es una persona que está tan parasitada, tan alterada energéticamente, que su grado de conciencia es mínimo. Por tanto, cuando fallece hay, primero, una ayuda extraordinaria para poder liberarle de todo ese parasitaje. Segundo, el karma que crea, lo crea, por decirlo así, con determinadas condiciones, menos difíciles, porque se toma en cuenta el origen. Lo has tomado esa decisión desde un estado de conciencia profundamente alterado. Y además hay otra cosa que quisiera mencionar. El suicidio muchas veces también tiene un componente que debería hacernos reflexionar a la sociedad. Cuando una persona pone un punto final a su vida, lo que hay es una llamada de socorro a toda la sociedad. Una llamada que nosotros, empeñados en consumir y en producir, no escuchamos. Pues yo creo que cuando hay un suicidio, deberíamos como sociedad reflexionar si el camino que estamos tomando, si la sociedad que estamos construyendo es la adecuada. En cambio de culpabilizar y en cambio de castigar, deberíamos ser muchísimo más tolerantes y más solidarios con esas personas. Es un caso siempre complejo el caso del suicidio, pero no podemos observarlo desde nuestros juicios, sino desde una comprensión más profunda de toda la realidad energética que hay en ese caso. Ya te digo que toda la estructura energética de esa persona cuando comete este acto está alterada y eso implica una protección especial para poderle ayudar a liberarse de ese parasitaje y la generación de un karma también con distintas condiciones, más suave, porque no era plenamente libre, ni plenamente responsable, ni tenía su pleno poder a la hora de tomar esa decisión. Muchas gracias, Alberto. Muy profundo, muy interesante, ¿no? Todo esto. Sé que todavía hay millones de preguntas. Vamos a hacer una cosa. Como estamos en el final, yo te voy a pedir que nos digas una última idea antes de cerrar. También le recuerdo a la audiencia que dejamos los enlaces de Alberto López en la descripción del vídeo de YouTube y también les invitamos a que puedan escribir en este vídeo comentarios, preguntas, ideas que todavía hayan quedado a lo mejor un poco ahí en el tintero y que tú, Alberto, te puedes pasar también por este vídeo para seguir contestando alguna idea. Y ahora sí, Alberto, te voy a pedir que nos despidas y luego, o sea, que nos digas una última idea y que luego después nos despidas. Muchas gracias. Muchas gracias, Mani. La muerte es un proceso en el que me quito todas las máscaras. Todo lo que cuento a mis amigos, todo lo que pongo en Instagram, todo lo que digo, me lo voy quitando hasta que se queda solo la verdad. Se quedan mis verdaderos principios, mis verdaderos valores y lo que verdaderamente siento y pienso. Pues cuando llegue ese momento, tengo que haber hecho un trabajo en el que tomo conciencia de lo que soy. Yo no soy un productor ni un consumidor, soy un ser eterno que se reviste de carne durante un periodo de tiempo muy pequeño. Tengo que haber trabajado en el amor, entendido como un amor que no me ata. Amo a mi mujer, amo a mis hijos, pero en el momento de la partida dejo que todo ocurra, dejo
que haya ese fluir natural. Tengo que entender que yo debo ser el propietario de las cosas, no, por decirlo así, el esclavo de mi casa ni de mi coche. Tengo que relativizar todo. Al final, si os dais cuenta, los grandes triunfos y los grandes fracasos no son para tanto. Tengo que ser humilde, tengo que ser sabio. Al final, la muerte es la gran lección. Es ese momento en el que todo lo que he aprendido lo demuestro. Pues voy a darme derecho a verlo no como un enemigo ni como algo que me asusta, sino como un maestro. Alguien que me enseña a vivir de verdad. Alguien que me enseña a que llene mis bolsillos no de euros o de dólares, sino de amor y de sabiduría, porque el amor y la sabiduría sí me lo voy a llevar al otro lado. Alguien que me enseña que, mira, cuando te enfadas, a lo mejor en cambio de atarte al odio y al rencor, podías perdonar. Y en ese perdón te liberas tú y liberas a la otra persona. Y la liberación es literal, no es una metáfora, es que de verdad es libertad. Al final la muerte es un gran maestro. Pues me gustaría en muchos sentidos invitarle, por decirlo así, a ser una parte más plena de mi vida. Yo voy a morir. Y eso que duele decirlo y eso que duele reconocerlo es un acto de liberación. Como sé que voy a morir, voy a cultivar una vida que merezca la pena ser vivida. En cambio de buscar solo objetivos de triunfo económicos, sociales, voy a buscar objetivos profundos para que me pueda llevar toda esa sabiduría y ese amor al otro lado y no quedarme aquí esclavizado en prejuicios y en estereotipos. La muerte es la gran lección, la gran oportunidad, el gran maestro. Así que vamos a agradecer esa existencia de ese ser, por decirlo así, y vamos a prepararnos. Y la mejor forma de prepararse para morir es prepararse para llevar una vida bien vivida, con principios y valores auténticos, con amor auténtico y dejando partir lo que es intrascendente. Ese coche que tanto me gusta, bueno, pues un día le dejaré atrás, punto. Lo disfruto, ¿por qué no? Pero sé que lo voy a dejar atrás. Soy humilde, soy sabio y no me convierto en esclavo de ninguna propiedad. Simplemente aprender a vivir. Eso es lo que tenemos que hacer, aprender a vivir. Gracias. Gracias y bendiciones. Gracias, Alberto. Como muy bien has dicho, que al final lo que nos llevamos son las experiencias y las emociones, ¿no? Por eso mejor, en vez de atarnos a ellas y vivirlas de la culpa, las del sufrimiento, como tú bien nos recomiendas, mejor liberarnos y desde ya, ¿no? Con el amor, con el aprendizaje y con esta muerte, ¿no? Que ya le tenemos. Yo creo que es un buen momento como para cambiar un poco la visión. Hasta que uno lo acepte, ¿no? En menudo viaje nos hemos embarcado, Alberto. Muy bien, pues entonces nos despedimos con más conciencia sobre, en este caso, sobre la muerte, sobre la relación que hay con las personas muertas, las fallecidas. Acabamos de hablar con Alberto López sobre cómo disolver las principales ataduras de la muerte y les vamos a invitar, eso como habíamos dicho, a seguirle en los enlaces que hemos dejado en la descripción del vídeo de YouTube. Además también nos pueden seguir en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, en nuestro canal de YouTube y en nuestra página de Mindale Televisión, entre otras cosas para realizar donaciones. Y con esto nos despedimos de Alberto, de la audiencia que siempre está aquí hermosamente pendiente y nos vemos, Alberto, en el próximo directo. Un saludo enorme.